Buenas noches a quienes nos acompañan en esta emisión de Lo Marginal en el Centro. Bienvenidas y bienvenidos. El programa de esta noche está dedicado a comentar las tensiones nucleares que se viven actualmente en el contexto de la guerra ruso-ucraniana. Para platicar esta situación me acompaña Rainer Matos Franco, quien es autor de La historia mínima de Rusia y de Limbos rojizos, la nostalgia por el socialismo en Rusia y el mundo postcomunista. Es doctorando en la Higher School of Economics de San Petersburgo, maestro en historia aplicada e interdisciplinaria por esta misma universidad, internacionalista por el Colegio de México y profesor en esta institución, el Colegio de México, en el curso Rusia Moderna y Contemporánea. Rainer, buenas noches, bienvenido a Lo Marginal en el Centro. Hola Jenny, muchas gracias. Me acompaña también Nidia Gremi, quien es editora y analista de temas internacionales, internacionalista por la UNAM, especialista en geopolítica e inteligencia, investigadora periodística en Estados Unidos, Francia, Egipto, Marruecos y Venezuela, colaboradora en diversos medios nacionales e internacionales. Nidia, como siempre, un gusto contar con usted en Lo Marginal en el Centro. Muchas gracias, igualmente. Entonces, comencemos con este tema tan importante. Las tensiones bélicas que se están viviendo con mucha fuerza y que se vivieron con mucha fuerza durante las semanas pasadas, decíamos, se dieron en el contexto de la guerra ruso-ucraniana, que como hemos visto con el desarrollo de este mismo conflicto, estos dos países, aunque acaparan el escenario, tienen tras cortinillas algunos otros países, algunos otros estados que operan con más o menos fuerza y más o menos directamente. En este marco hemos visto, por ejemplo, que los 5 estados con fuerza nuclear reconocidos por el Tratado de No Proliferación Nuclear, es decir, Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia y China, están incumpliendo con los compromisos de desarme nuclear. Nidia, ¿cuál es la lectura que usted hace de esta situación, de la guerra ruso-ucraniana y en todo caso también de cómo entenderla en este contexto nuclear? Bueno, yo diría empezar por lo que es la propaganda, esta estrategia de propaganda en torno a la posibilidad, la eventualidad del uso de armas nucleares, que le va perfectamente a la lógica de temor que siempre ha utilizado Occidente cuando nos consta a todos que los únicos que han utilizado el arma nuclear sobre población civil ha sido en particular Estados Unidos. Entonces, subrayar que esto es parte de una estrategia publicitaria de mercadotecnia para crear una percepción de temor y que en consecuencia la comunidad internacional en un momento dado pues avale y respalde la eventual acción nuclear por parte desde luego de Occidente. Yo descarto de entrada cualquier uso de esa arma por parte de Rusia. Esto se da efectivamente, como decía Jenny, en un contexto de conflicto entre la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, con Rusia, que se libra en Ucrania. A 1 año, 6 meses, ¿qué tenemos de balance? Bueno, pues la operación militar especial rusa en Donetsk y en Lugansk, pues es una operación que obviamente impactó toda la agenda global. Hubo un alza en las tarifas, sobre todo de energéticos, y en consecuencia también una escasez, porque le cerraron la válvula a Rusia, que era de donde fluían estos energéticos. Por supuesto, hubo toda una inflación, una ruptura en la cadena de suministros y producción, alza en las tasas de interés y sobre todo esa fractura de la pretendida unanimidad de Occidente. Eso cada día confirmamos que no se da, ¿no?
está emergiendo en consecuencia un nuevo sistema internacional cuyo origen, por supuesto, del conflicto no se difunde. Vemos a una Rusia entregada a una diplomacia de soft power, donde están los BRICS Plus, está con la Unión Euroasiática, está Medio Oriente con ellos, África, realmente tratando de deslindarse de esa Estados Unidos y Unión Europea que poco o casi nada le han brindado a estos países. De modo que también del lado europeo lo que estamos viendo es que a muchas semanas de la pretendida contraofensiva ucraniana, pues en el plano geopolítico lo que estamos observando es ese fin de la globalización, ¿no? La clara división global en dos. Cuando algunos analistas hablan de que en el horizonte se pudiese ver una negociación entre las partes, tendríamos que recordarles que tenemos a un Zelensky que prohibió por decreto negociar la paz. Y bueno, pues el mismo secretario de la OTAN acaba de advertir que esta será una guerra larga. Entonces vimos, por tanto, en la reunión del G20 a las potencias absolutamente confrontadas, precisamente por el caso de Ucrania, y no decidieron nada. Los más poderosos del planeta no decidieron nada. En conclusión, para cerrar, yo diría que el mensaje de hoy de Vladimir Putin fue muy contundente, muy interesante, en el sentido de que él resalta la resistencia de Rusia en estas condiciones sin precedentes por la arremetida occidental con estas sanciones. Y él habla de que se impusieron por élites, a algunas élites gobernantes de países no amistosos, ni siquiera habla de adversarios, ¿no? Él afirma que el gas y el petróleo han vuelto a subir a su precio de julio del año anterior. Habla de un crecimiento en el PIB, augura que este año incluso cerraría Rusia con 2.5% de PIB. Entonces, bueno, pues en el plano también bélico, pues la inteligencia británica anunció que Rusia ha reforzado su posición en Zaporilla a pesar de todo el arsenal que se le ha entregado a Ucrania para que siga oxigenando este conflicto. Entonces, pues este es un panorama general con el que estamos viendo a este conflicto. Sí, muchas gracias, Nidia. Quisiera preguntarte ahora, Rainer, en este mismo sentido, ¿cuál es la lectura que tú observas primero de la situación de la guerra ruso-ucraniana y después las tensiones nucleares que se han visto en las últimas semanas, que se vieron durante las últimas semanas en este mismo contexto? Bueno, en realidad yo coincido con Nidia. Cuanto al tema nuclear, me parece que se ve demasiado lejos la posibilidad de que se utilicen armas nucleares. Yo diría que de ambos lados no está eso sobre la mesa, pero no está de más recordarlo de repente, ¿no? Cada uno de los bandos, tanto Rusia por un lado como la OTAN y Estados Unidos por el otro lado, recuerdan constantemente que las armas nucleares están allí, que son potencias nucleares, que son las dos potencias que más armas nucleares tienen en el mundo hoy en día y desde siempre. Y ahí no sabemos si Rusia tiene más o Estados Unidos tiene más. Parece que Rusia es la que en realidad tiene más. Eh, pero se recuerda constantemente esto como forma de disuasión, como se hacía también en la Guerra Fría, quizás no con la centralidad del tema nuclear que había en la Guerra Fría, pero no deja de ser un elemento evidentemente importante, crucial, en nada secundario. Sin embargo, sí se antoja muy, muy difícil que llegue a eso, ¿no? Creo yo, por parte de ambos bandos. Eh, y en cuanto a, en el contexto del conflicto entre Rusia y Ucrania, que
que ya rebasó eh, el año y medio de existencia desde febrero de 2022. Eh, También coincido en general, vaya, las últimas tres contraofensivas ucranianas han fallado. Eh, ya no se ve lo que se veía en el primer año de la guerra, los primeros 7, 8 meses. Ya no se ve estos avances grandes, avances sobre territorio vasto de varios cientos o miles de kilómetros. Ya no se ve eso, ya se ve por ambos lados un avance mucho más acotado, un avance mucho más errático. Sin embargo, creo que hay una diferencia crucial, que en el caso de Ucrania, estas tres últimas contraofensivas eh, han intentado recuperar territorio e insisto, han sido fallidas y han recuperado o muy poquito y luego lo han perdido o no han recuperado nada, sino que han perdido más territorio. Y en el caso de Rusia, pareciera ya desde inicios de este año, incluso fines del año pasado, ya se nota que esa, esa, esa forma de hacer la guerra, esa forma de avanzar de a poquitos, ya es una táctica de Rusia para hacer una guerra de desgaste, para desgastar al enemigo, ¿sí? Para que el enemigo piense que está avanzando, que puede lograrlo y entonces el enemigo se desgaste. A mí me parece muy claro que la táctica de Rusia es esa, ir desgastando al enemigo. Rusia no tiene prisa, a Rusia le está yendo bien con la guerra en términos económicos, estoy de acuerdo. A partir de la guerra, Rusia empieza a crecer. Acaba de salir los números me parece, el segundo cuatrimestre del año y Rusia, o sea, el PIB de Rusia ha crecido en 5%, mientras en Europa están en recesión, Alemania está en recesión, la economía guía de la Unión Europea está en recesión. Estados Unidos tiene un crecimiento de menos del 1% y Rusia tiene entre 4 y 5%. Y eso a partir de la guerra. Y eso nos revela también que pues, las famosas sanciones no sirven de nada y cada vez sirven menos y cada vez se le regresan más a los países de Occidente, Estados Unidos, a la Unión Europea sobre todo. Europa es la que está pagando toda esta política de sanciones sin freno ninguno. Entonces, a Rusia le está yendo bien con la guerra en términos económicos. Quizá en términos de prestigio en Occidente, evidentemente no. Quizás en términos político-diplomáticos, con Occidente no. Con otros países sí, con China sí, con India sí, eh, con partes de África, como dijo Nidia en este congreso grande que hubo entre Rusia y varios países africanos, pues también le están dando el beneficio de la duda a Rusia, que no es poca cosa cuando tenemos tanta inestabilidad, tantos golpes de Estado en África recientemente. Entonces, en realidad Rusia está, digamos, cómoda. eh, Quizás no ha tenido avances considerables en el frente de batalla, pero siento yo que se debe a eso, a que la táctica ya es esta. Y de hecho, con esto termino, el discurso en los países de Occidente está empezando ya a cambiar. Ya venía un poquito desde hace tiempo, sobre todo en este año 2023, ya venía un poco con ciertas dudas de toda la ayuda que se le presta a Ucrania, en realidad sirve o no sirve, pero ya es muy claro que a partir de esta última contraofensiva, hace unas 3 semanas, poco más, fallida de Ucrania, ya son cada vez más las voces en Occidente que empiezan a decir, a lo mejor tiene que haber una salida negociada, a lo mejor tiene que haber una salida diplomática, una salida política que pudo haber sido lo que se hiciera desde un principio para evitar eh, tantos problemas, tanto sufrimiento al pueblo ucraniano, pero se decidió que no fue así, que no fuera así.
Y como dice Nidia, Zelensky por decreto dijo que no va a haber negociación. Entonces, eh, todos los actores del conflicto, salvo pareciera que Rusia, se meten en unos embrollos de, 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 de su propia hechura. Y eso es bastante revelador del momento en el que estamos, creo yo, en el conflicto. Sí, muchas gracias, Rainer. Nidia, quisiera preguntarte a ti sobre algo que ambos mencionaron y que tiene que ver con comprender o visualizar la posibilidad de que se detone bueno, más bien del uso de armas nucleares en la guerra como muy lejano, como una posibilidad muy lejana. Y en ese sentido quisiera preguntarte, Nidia, en todo caso, ¿cómo entender, por ejemplo, las sospechas o que siempre es un tanto difícil de confirmar, pero las sospechas que, por ejemplo, hace 2 semanas, me parece, Rusia denunció que Estados Unidos estaba intentando nuevamente instalar bases nucleares en Londres, específicamente en Suffolk. Entonces, ¿cómo entender esta especie de juego de amenaza cuando aparentemente la posibilidad de que se lleve a la práctica es muy lejana? Efectivamente, Estados Unidos acaba de emplazar sus aviones bombarderos capaces de lanzar armas nucleares en Reino Unido, porque obviamente son ejercicios, o como decía Reiner, son parte de esta táctica que también está llevando Estados Unidos de mostrar su capacidad nuclear para responder a lo que es una absoluta falacia y que ellos dan como una afirmación, como un hecho, a una amenaza nuclear de Rusia. Recordemos que Rusia se retiró del acuerdo START, nuevo START, por todas las amenazas, por todas las sanciones, por el incumplimiento de parte de Estados Unidos a ese tratado, y que exhibe, y esa creo que fue la intención del Kremlin, exhibe la falta de compromiso con los acuerdos internacionales para asegurar la paz global. Eh, Han hecho, ustedes abren cualquier buscador o cualquier diario y hay una gran cantidad de medios que están informando que el 6 de septiembre Estados Unidos probó en su base de California, de North Vandenberg, probó un misil balístico intercontinental, el Minuteman tercera, y que pues se entendería que es como mostrar el músculo a Rusia. Sin embargo, muy pocos analistas dan la información en el sentido de que ese sistema tiene 50 años y que lo está haciendo en California porque es de cara al Pacífico, a donde realmente Estados Unidos está enviando el mensaje a sus aliados Surcorea y Japón, de que es su zona de influencia, la llamada Indo-Pacífico. El vocero del mando de ataque global de la Fuerza Aérea, el general Pat Ryder, él convocó a una rueda de prensa, o sea, ya desde ahí se ve la intencionalidad de llamar la atención internacional, no solo en Estados Unidos, en el sentido de anunciar que se trataba de mostrar la eficiencia de este sistema, que es seguro, que es fiable, es decir, que lo tienen a punto para cualquier cosa, ¿no? Bueno, pues igualmente lo tiene Rusia e igualmente lo tendría Reino Unido, Francia y China. Entonces, ¿por qué en este momento se hace tanta promoción? Bueno, ese es parte del análisis, ¿no? Y es que ni el escenario ni el momento son casuales. Se hizo justo la víspera del encuentro entre Putin y el líder norcoreano Kim Jong-un.
ese ensayo de la efectividad de las armas nucleares y mantener en la percepción de las personas, de la audiencia, el tema nuclear como amenaza por parte de esa Eurasia, ¿no? Que siempre hay que tenerle miedo. Ahora, bueno, pues el mejor escenario en este caso es que se reanude el Tratado Nuevo START de reducción de armas estratégicas y la pelota está en la cancha de Estados Unidos. ¿Cuál es el peor escenario? Bueno, recordemos que, como apuntaba y coincidíamos con Reiner, la elección presidencial en Estados Unidos está barajándose en un terreno de muchísima ambigüedad. Ninguno de los dos partidos tiene un candidato fiable, seguro, y por eso van a recurrir a argumentos que enciendan los ánimos de los electores para que apoyen a uno u otro bando. Y ese encender los ánimos tiene mucho que ver con el tema nuclear, que siempre les ha gustado mucho a los estadounidenses, agitarlos y considerar propicio incluso pues alguna escaramuza que no llegue al tono nuclear, pero sí que agite, ¿no? Ahí a los adversarios geopolíticos. Eso ya lo insinuó incluso el senador del Comité de Servicios Armados del Senado, Mark Kelly, ¿no? Entonces, no debemos de quitar el ojo por ahí, ¿no? Sí, muchas gracias, Nidia. Como siempre, aportas un montón de datos y de aspectos que contribuyen a clarificar estos entramados que luego parecen imposibles de ver por dónde habría que empezar a analizarlos. Y quisiera preguntarte a ti también, Rainer, en este mismo sentido, ¿cómo analizas tú estas aparentes amenazas, estos ladridos, por decirlo de alguna manera, que lanza Estados Unidos respecto al uso de bombas nucleares? En todo caso, ¿cuál sería el tipo de mensaje que querría dar una vez que aceptamos que la posibilidad del uso efectivo de armas nucleares está un tanto lejano? Em, yo insisto en que desde luego es algo que mencionaba Nidia desde el inicio de la conversación, es propaganda. Eh, es un tema de mostrar músculo, es un tema de decir, miren el poderío que tenemos, y eso le habla a un mismo tiempo a un público internacional, a los aliados de Estados Unidos, a los aliados que, pues, en cierta manera empiezan a cuestionar a Estados Unidos también. Entonces, como recordarles quiénes somos. Eh, pero también a un público, bueno, y a los enemigos de Estados Unidos fuera, y a Rusia concretamente, y a China también, muy claramente. Eh, la famosa frase de te lo digo, Juan, para que lo escuches, Pedro. Eh, y al mismo tiempo se le habla un, eh, a un público interno, a una audiencia eh, doméstica, electoral, porque en Estados Unidos empezó ya la campaña y la campaña empezó con el arresto de Donald Trump. Así empezó la campaña, muy claramente. Entonces, en Estados Unidos es interesante, no es tanto los pesos pesados del gobierno de Biden los que hablan en este sentido, ¿no? Sino más bien, pues por aquí un coronel, el coronel McGregor, por acá un general, los que están tratando de hablar en estos términos, pero muy claramente también con cierta lógica electoral. Las elecciones en Estados Unidos son en poco más de un año. Parece que eh, si bien ambos contendientes no tienen los argumentos, como dice Nidia, no, o no tienen muchos argumentos en la gente, sobre todo en lo que se llama el swing electoral, ¿no? La gente, en los indefinidos, los que no tienen definido su voto duro, parecería pues sí que van a ser ellos dos los candidatos, muy claramente, ¿no? Trump por un lado y Biden por el otro lado.
Y ese es también un problema para la administración de Biden, porque eh, todos se empiezan a dar cuenta de que el presidente Biden eh, cada día, digamos, ¿cómo decirlo sin que suene feo? Cada día está un poco más incapacitado y aún así se le ha ungido ya como el candidato. Entonces, eh, ese va a ser un problema muy fuerte para los demócratas. Entonces, yo creo que estas declaraciones de vigor pues van en esa línea, ¿no? De decir que sean los generales, los coroneles, el ejército, la gente de vigor en el gobierno la que diga, miren quiénes somos, etcétera, porque el presidente no lo va a decir, porque no va a ser algo creíble realmente en términos de, de afinidad política, ¿no? De afecto político del electorado hacia él. Entonces creo que va por ahí en cierto sentido. Y en cambio Trump sí tiene todas en ese sentido, es un mayor, una plataforma mucho más cómoda, ¿no? Como opositor, para empezar, y como populista, entre comillas, y señor que grita mucho y con su estilo que ya se conoce, para decir, a ver, conmigo sí se van a hacer cosas de veras, ¿no? Y Trump tiene también ese bagaje que vimos en su presidencia, que es salirse de los conflictos internacionales, aislarse, aislar a Estados Unidos, no meterse en problemas con nadie, negociar todo eh, con todos los actores del sistema internacional. Y en ese sentido, creo yo que en términos internacionales, pues tiene también el Partido Republicano en Trump a un candidato mucho más creíble en ese sentido. Eh, los demócratas, por el contrario, van a necesitar pues algún triunfo en Ucrania que difícilmente se va a dar de aquí a un año para lograr retener el poder, ¿no? Entonces, creo que va en ese sentido la declaración, las declaraciones del coronel McGregor, de algunos otros militares, tanto de Estados Unidos como de la OTAN. Y esta perspectiva un tanto local para comprender qué es lo que está pasando al interior de Estados Unidos que tú nos proporcionas, Reina, creo que también contribuye demasiado para que tomemos estas declaraciones en el peso que les corresponde, ¿no? Sin hacer de ellas un mayor escándalo o sin hacer de ellas un mayor temor del que efectivamente puedan provocar en los hechos. Quisiera preguntarte, Rainer, para ir cerrando el programa, si a pesar de todas las declaraciones y el doble intento que tienen, la doble intención que tengan por parte de generales como McGregor, no hay duda de que la preparación que tiene Rusia respecto a su fuerza militar, al desarrollo de sus bases balísticas, de sus bases de lanzamiento de misiles, no hay duda de que se trata de una de las mayores potencias internacionales, ¿no? Y entonces quisiera saber qué opinas tú, cuáles son las condiciones que crees que podrían provocar una respuesta más, um, ¿cómo decirlo?, más fuerte por parte de Rusia hacia alguna acción que realice la OTAN, ahora que no cabe duda de que Rusia tiene la tecnología balística para alcanzar territorio norteamericano. Como entiendo, la pregunta sería, ¿cuál sería ya la red flag, ¿no? De Rusia para provocar Sí. una respuesta mucho más fuerte, más allá del argumento militar en el terreno. Yo creo que ya sería ahí un tema de, de, de que la OTAN se metiera con Rusia directamente. No me queda duda de que, bueno, la guerra en Ucrania la puede librar la OTAN porque no la está librando en Rusia. Eh, y viceversa, Rusia puede darse el lujo de librar una guerra en Ucrania porque
pues no está en territorio de la OTAN. A veces, y lo dijo Zelensky ayer, me parece, o hace poco, eh, a veces se piensa que es que después de Ucrania los rusos vienen por más, vienen por Polonia y ahora vienen por Finlandia y ahora vienen por, yo qué sé, quien sea. Em, y esto es absolutamente no creíble por el simple hecho de que Polonia es miembro de la OTAN. Ahora Finlandia ya es miembro de la OTAN. Los países bálticos son miembros de la OTAN. Entonces Rusia, pues, eh, el gobierno ruso no son gente tonta. O sea, es evidente que ellos saben, porque lo dice el Tratado del Atlántico Norte, me parece que es el artículo quinto, que dice que pues, si tú te metes con uno, te metes con todos. Entonces, en el momento en que Rusia cruce a Polonia, la OTAN va a, desde luego, salir a defender a su miembro. Entonces, en realidad, eso no es verdad. Eso también es lo mismo, es propaganda, es hacer política, es mintiendo eh, claramente y conscientemente mintiendo. eh, Asustar, ¿no? Se trata de asustar. Entonces, esta guerra se puede dar precisamente porque no se da ni en Rusia ni en territorio de la OTAN. Eh, pero se ha dado ya también en territorio ruso. Eh, Territorio, por ejemplo, bueno, Crimea, pero también en territorio, digamos, de jure, en términos del derecho internacional ruso, en Rostov, en Belgorod, eh, pues ya se han dado algunas intervenciones de Ucrania con drones, o de repente hay uno que otro misil. Eh, Han sido, digamos, no muy contundentes. eh, Han contribuido también a que la población rusa pues se sienta amenazada, atacada y eso por antonomasia hace que la gente se repliegue hacia el gobierno, que comience a confiar un poco más también en el gobierno. Eh, y al final, eh, pues una red flag para Rusia sería ya que la OTAN o Estados Unidos ya se metieran en territorio ruso. Una cosa es que Ucrania de repente con algún dron intente algún ataque limitado, pero ya desde luego ir a meterse con tropas en Rusia, eso sí sería, por supuesto, eh, esa, lo que provocaría esa respuesta fuerte, ¿no? Pero también se antoja muy difícil. Yo soy muy, con esto cierro, yo soy muy escéptico del término de nueva Guerra Fría, pero lo que estamos viendo en Ucrania en parte es algo así como una Guerra Fría, en cierta medida. Eh, Está el Occidente, o que se dan llamar Occidente, o OTAN, Estados Unidos, peleando allí, a veces de forma más directa, a veces de forma más indirecta. Está Rusia peleando allí con locales, no olvidemos también las repúblicas famosas de Donetsk y Lugansk desde 2014, se está peleando ahí. Eh, entonces, no es una guerra directa, ¿no? Entre Rusia y Occidente, y al mismo tiempo sí lo es. Entonces, eh, es interesante lo que está pasando en Ucrania, y es una tragedia absoluta que se pudo haber evitado, pero sin ningún problema, y no se quiso evitar eh, por ambos lados, pero ahí sí hay que decirlo, Occidente fue el que le dijo a Ucrania, no negocies, no, no cedas un décimo metro cuadrado de territorio. Boris Johnson se lo dijo a Zelensky en Kiev en abril de 2022. No negocies, nosotros vamos a estar ahí, te vamos a dar todas las armas, te vamos a dar todo el equipamiento, pero no negocies. Y eso pasa por esa superioridad moral occidental de no permitirle nada a Rusia, cuando Rusia, precisamente como lo dijo Nidia, pues Rusia a veces, o la mayoría de las veces, hasta antes de esta guerra, optaba siempre por la opción diplomática, siempre.
Y si tú te sentabas a la mesa con Rusia, Rusia se sentaba contigo. Y eso ya se acabó porque no se quiso entender precisamente eso. Los acuerdos de Minsk que Rusia le propone a Ucrania y a Occidente eran eso. Te regresamos el Donbass. Lo único que necesitamos es o que necesitan esas poblaciones en nombre de las cuales estamos hablando es descentralización y que les permitas hablar ruso. Y ya. Em, Ucrania firmó los acuerdos de Minsk, pero nunca los implementó. Entonces, em, en buena medida, o sea, los acuerdos de Minsk también dejan ver que Rusia durante 8 años previos al conflicto buscó una salida diplomática. Alemania, Francia, sí decían, esta es la solución, esta es la única forma en que este conflicto en el Donbass se puede resolver. Y Ucrania en ningún momento quiso implementar esos acuerdos. Incluso todavía en enero de 2022, Macron, eh, Scholz decían, esta es la única solución, los acuerdos de Minsk. Y Ucrania fue el único actor que no los quiso implementar. Entonces, ahí volvemos al inicio, ¿no? Y a posteriori, o sea, ya desde acá, bajo la perspectiva del tiempo pasado, pues ya parecería muy fácil que se pudo haber resuelto en ese momento, pero desde luego hay todo tipo de contingencias de por medio. Sí, sin duda se trata de una situación que si nosotros la revisamos ya a posteriori, como dices tú, pareciera que la solución estaba ahí solamente para tomarla, pero no se dio y terminamos en estos puntos. Nidia, para terminar, quisiera preguntarle algo que usted mencionaba en una intervención previa que tiene que ver con la cercanía que estamos observando entre Corea del Norte y Rusia. Rusia, reconocida potencia nuclear, reconocida potencia bélica, y Corea del Norte, aunque no con la misma fuerza, sin duda posee también un armamento bastante considerable. ¿Usted cree que podríamos avisorar, considerar un pacto Corea del Norte-Rusia en estos términos? Y en todo caso, ¿cuáles serían las posibilidades, los pros, los contras de este acercamiento? Bueno, la imagen de Vladimir Putin con Kim Jong-un es la pesadilla de Estados Unidos, por supuesto, ¿no? Pero bueno, Putin nos ha enseñado que él tiene la capacidad de reaccionar de tal forma que trastoca todos los escenarios que ha previsto Occidente, ¿no? Y bueno, pues en este caso, la reunión que todo mundo anunció, que los medios estadounidenses ya deslizaban sus hipótesis afiebradas, diríamos, pues obviamente puede tener el sentido de abordar una negociación en cuanto al intercambio de armas por tecnología. Existen numerosos pactos entre Moscú y Pyongyang, muchísimos, y ellos implican obviamente la defensa mutua. Como tal no lo podría yo mostrar, pero lo implican. ¿Qué es lo que se podría intercambiar? Lo mismo que intercambia Washington con Reino Unido, con Australia, con Japón, tecnología por el tipo de equipos que estén fabricando los otros. Rusia querría proyectiles de artillería, misiles antitanque, a cambio de darle a Pyongyang la tecnología avanzada para sus satélites y submarinos nucleares, pero también pues es ayuda alimentaria y como pues han descrito los expertos, ¿no? Obviamente esa presunción no la vamos a ver que se concrete, se va al imaginario, ¿no? Lo que sí vemos, por ejemplo, y es muy cierto, bueno, pues que fue la primera salida de Kim Jong-un desde 2019 de Norcorea, ¿no? Y esa impresionante trayectoria por su tren blindado. Bueno, es todo un espectáculo y se les da bien. Y se les da bien también a los rusos.
esa reunión entre Lavrov y su homólogo chino hace unos días, Wang Yi, y cuando Wang Yi dice, estamos dispuestos a velar juntos por un mundo multipolar y un orden mundial más justo, esa es la clave de esta diplomacia que ha tejido el Kremlin de Putin con todos sus aliados estratégicos, ¿no? Entonces, que si van a intercambiar un misilito crucero por un satélite, que no sé qué, bienvenido. Ninguno de ellos va a dispararnos, o sea, tan tranquilos. Están mostrando el músculo, es cierto, tienen que mostrarlo, como lo han venido mostrando la contraparte. Yo creo que ahorita Estados Unidos, por ejemplo, debería de estar más preocupado en atender los intereses de los estadounidenses cuando el precio del diésel se ha disparado a niveles nunca registrados en esta temporada del año. Y viene el invierno. Viene el otoño, frío y el invierno, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos viendo otro frente que, por ejemplo, no se ha abordado porque lo quieren mantener así, que fue el gesto de Zelensky de demandar a Rusia porque lo acusa de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia, sin que la gente recuerde que ni Estados Unidos ni Rusia pertenecen a esta instancia. Entonces, bueno, pues son muchos frentes abiertos. No le ha ido mal a Rusia, como coincido con Rainer, y tenemos esa división estructural ya de Europa y que lo estamos viendo con el gran ucraniano al que estaba ya imponiéndole un embargo, nada menos que Polonia, Hungría y Eslovaquia, porque ellos decían que no está afectando a sus agricultores y que por tanto pues no iban a tener esa negociación. Se están autosancionando, se están autodividiendo. Entonces no es que peque yo de ser muy optimista, pero hay fracturas muy graves que obviamente no lo vamos a ver en la prensa, pero que sí se ven en estos otros niveles de relaciones que desafortunadamente se dieron desde ese 2014, cuando pues esa ideología de ultraderecha, reaccionaria, profascista, triunfó en el Maidán sobre lo que podría haber dibujado pues otra Europa oriental. Y como bien decíamos ahora, pues no estuviéramos platicando de eso, ¿no? Sí, Rainer, no sé si quieras agregar algo. Yo lo único que quisiera agregar, cada vez que me entrevistan, yo siempre eh, vuelvo al futuro de Ucrania. Ucrania está deshecha en todo sentido. 18 millones de personas han salido de Ucrania en un año y medio. Es la mitad de la población. Em, la economía está destruida absolutamente. En este segundo cuatrimestre del año también eh, la, la, la economía está en franca recesión. Em, en términos militares, ya es muy endeble lo que estamos viendo. Ucrania vive del apoyo de Estados Unidos. No es una exageración. Estados Unidos le ha dado más de 100.000 millones de dólares a Ucrania en el último año y medio. Sin eso, Ucrania no subsistiría como Estado. Em, y pues tenemos esta necedad em, de, eh, de decirle a Ucrania, tú sigue, nosotros te apoyamos, tú sigue, em, hasta el último hombre ucraniano que se muera, no debes de ceder. Entonces, eh, es un problema gigantesco ya según las cifras más actualizadas, casi más de 200.000.
soldados ucranianos muertos, por 30.000 rusos, 40.000 rusos, una cosa así, según las estimaciones más altas. Entonces, o sea, de por sí no se entiende muy bien esta guerra. Ahora menos, con, con, con estas consecuencias tan terribles que estamos viendo, no se entiende ya qué es lo que se busca. Eh, Insisto, las últimas 3 contraofensivas han fallado. Entonces, ¿qué hacer con eso? ¿Seguir neceando? Cuando todo esto se está llevando, pues ya no a Ucrania, esa ya, Ucrania ya está absolutamente destrozada, sino que se está llevando a la economía de Europa por, de por medio también. Una ayuda estadounidense enorme que no se traduce en nada, ¿sí? Entonces, la pregunta es qué hacer, cuál es el futuro de Ucrania, qué hacer con Ucrania de un lado y del otro. Yo siempre he dicho que el gobierno ucraniano, distintos gobiernos ucranianos, su mensaje, su discurso es supuestamente anticolonial en contra de Rusia, pero no tienen ningún problema en que Estados Unidos venga a colonizarlos prácticamente, ¿sí? En que Estados Unidos designe a los ministros del gabinete, como ocurrió desde 2014. Entonces, uno no entiende ya de qué se trata esto ni hacia dónde va. Yo creo que el futuro de Ucrania es lo que está eh, en juego, pero también el futuro de Europa y la seguridad en Europa y la arquitectura de seguridad y qué lugar le damos a Rusia y si le damos un lugar o no. Eh, ¿Tiene Rusia intereses legítimos? ¿Se los reconocemos o no? Yo creo que todo pasa por ahí. Y el gran problema es este tema de la superioridad moral. O sea, de que ya el realismo en relaciones internacionales ya murió. Ya triunfamos los liberales porque somos mejores, nada más, porque somos mejores, eh, porque pensamos distinto, entonces somos mejores que el resto del mundo y podemos imponernos al resto del mundo y podemos esperar que el resto del mundo actúe como actuaríamos nosotros. Y no es así. Y esta guerra lo está demostrando perfectamente bien. Entonces, creo que el problema de fondo es ese, esa superioridad moral. Y nos estamos dando cuenta de que los internacionalistas, de que pues, el realismo está más vivo que nunca, aunque no lo quieran ver así en el occidente colectivo. Bueno, pues muchas gracias, Rainer, muchas gracias, doña Nidia. Su presencia, su perspectiva en este programa creo que ha contribuido mucho a valorar la situación internacional en términos más justos, no tan alarmantes, pero sin perder de vista la atención que necesitamos poner a estas situaciones. Agradezco muchísimo tu participación, Rainer, tu participación, Nidia, y también a quien nos acompañó en esta emisión de Lo Marginal en el Centro. Que tengan muy buenas noches.